Bienvenidos de nuevo al programa. Como podéis ver, me acompaña Scott Ritter para analizar las últimas noticias. Empezamos en Jordania, donde 5 misiles balísticos alcanzaron su objetivo. Estos misiles fueron lanzados por Irán durante la noche, en represalia por lo que Estados Unidos ordenó, una campaña de bombardeos de 5 horas a lo largo de la costa sur de Irán, cerca del estrecho de Hormuz. Irán también atacó bases y equipos militares estadounidenses en toda la región, en Bahrein, en Kuwait y también en el estrecho de Hormuz, donde 2 superpetroleros de los Emiratos Árabes Unidos fueron alcanzados por fuerzas iraníes, que afirmaron haber sido engañadas por Estados Unidos para cruzar el estrecho con los transpondedores apagados. Ahora además, Yemen ha entrado en la guerra después de que Arabia Saudí, con el visto bueno de Trump, bombardeara el aeropuerto internacional de Saná. Y Yemen ha respondido con lo que ellos llaman un bloqueo aéreo total, y también ha atacado, creo, un aeropuerto internacional en Arabia Saudí. Así que, con estas últimas noticias, Scott, quería darte la palabra. Desde la última vez que hablamos, ha habido una gran escalada del conflicto. ¿Qué opinas en concreto de los ataques de Estados Unidos, de cómo ha respondido Irán hasta ahora y de en qué punto nos encontramos? Bueno, una de las cosas interesantes es que en realidad no sabemos qué está bombardeando Estados Unidos. No está ofreciendo un desglose diario de, por ejemplo, hemos atacado esta base de misiles, esta otra base y esta otra. Solo oímos que se han alcanzado objetivos en la región de Bandar Abbas, en la de Chabahar, y así sucesivamente. Y por parte de los iraníes, parece que no están demasiado alterados por estos ataques. Lo que me hace pensar que Estados Unidos ya ha agotado su lista de objetivos. Quiero decir, no sabemos por qué están bombardeando. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de esta campaña de bombardeos? ¿Se trata de reducir la capacidad de misiles balísticos de Irán? Pues bien, acabamos de ver que los iraníes siguen lanzando y golpeando objetivos a su antojo. Así que, de nuevo, datos incompletos, y tenemos que aceptarlo. Siempre es difícil hacer un análisis perfecto en cualquier circunstancia, pero con datos incompletos, esto parece más bien una especie de farsa, un juego de faroles y fanfarronería por parte de Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Bueno, sabemos que la campaña de 39 días agotó prácticamente el suministro estadounidense de armas de ataque de largo alcance y también, ya sabes, de interceptores de misiles balísticos avanzados, capaces en teoría de interceptar misiles iraníes entrantes. Ahora Estados Unidos aprovechó la pausa desde el 8 de abril, creo, no solo para reponer su petróleo, algo que J.D. Vance reconoció abiertamente, diciendo que el memorando de entendimiento es simplemente una mentira, que lo firmaron porque se estaban quedando sin petróleo. Necesitábamos conseguir más petróleo, pero también nos habíamos quedado sin munición. La gente, ya sabes, tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué paramos la guerra cuando la paramos? Porque antes del alto el fuego, Donald Trump decía, vamos a bombardearlos para siempre, vamos a destruirlos, será el fin de la civilización iraní, todo se acaba, bla, 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 y de repente nada, firmamos un memorando de entendimiento. Ahora él dijo que fue porque, y Trump a veces, sorprendentemente, es muy sincero, dijo que no tuvo más remedio que firmar el memorando porque nos habíamos quedado sin petróleo. Tuvimos que hacerlo. Eso, en cierto modo, significa que perdimos. Hay que tenerlo en cuenta. Pero la otra razón es que nos quedamos sin munición. No teníamos la capacidad para mantener esta lucha. Así que, si lo miras ahora, Donald Trump dice que vamos a tener 3 semanas. Yo creo que 3 semanas es más o menos el máximo que tenemos de munición, ya sabes, 21 días, y luego nos quedamos sin balas otra vez. Volvemos justo al punto de partida. Y no solo eso, ahora vemos cómo los iraníes están presionando los mercados del petróleo, cerrando el estrecho de Hormuz y quizá también el de Bab el-Mandeb. Fíjate, lo he dicho bien, voy aprendiendo, cerrado por los hutíes. Al parecer lo están guardando como reserva,
no están mostrando todas sus cartas a la vez. Pero la realidad es que la misma dinámica que llevó a Donald Trump a pedir un alto el fuego en abril sigue existiendo hoy. No ha cambiado nada. No sé qué cree que va a conseguir volviendo a implicarse en esto. Fue Einstein, creo, quien dijo que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. Pues aquí estamos, haciendo lo mismo, o incluso menos. Quiero decir, ni siquiera estamos entrando con la misma fuerza que la primera vez, y aún así esperamos un resultado distinto. La única diferencia aquí, y de nuevo, siempre es difícil evaluar cualquier cosa que haga Donald Trump, porque como han dicho los rusos, es emocionalmente inestable. Y como han dicho otros, está completamente fuera de sí. Es difícil tener previsibilidad en una personalidad y una mente que son por naturaleza impredecibles. Pero fue fascinante verle decir que los iraníes no pueden cobrar nada por el paso a través del estrecho de Hormuz. Pero ahora dice, yo me hago cargo del estrecho de Hormuz. No, no lo hace, no puede. No tiene la capacidad. Y cuando yo lo haga, aunque sabemos que él no puede porque no tiene la capacidad, voy a cobrar, ¿qué era? Un recargo del 20% a cada barco que pase por allí. Así que de repente legitimó por completo el modelo de negocio iraní, ese mismo modelo que antes había rechazado. No habrá pagos, pero él lo acaba de legitimar. Ahora bien, de nuevo, loco, pero astuto. Creo que lo hizo a propósito, porque lo que busca esa es su salida política, es una resolución final que le dé a Estados Unidos una participación. Quiero decir, un 20% es, ya sabes, o sea, él es solo un agente inmobiliario de Nueva York que llega con una cifra absurda y luego se negociará a la baja. Al menos, ese es su plan. Pero creo que lo que busca es que Omán vuelva a acercarse a Irán para, voy a usar una palabra grande, que probablemente use mal, bifurcar el control del estrecho, aunque Irán impondrá totalmente su voluntad. Habrá dos rutas, como antes. Recuerda, Omán tenía el paso sur e Irán el otro. Y habrá una recaudación conjunta de peajes, y Trump se quedará con un porcentaje de la parte omaní y luego declarará la victoria. Porque es lo único que tiene sentido aquí. Porque no hay otra salida. Literalmente no hay otra salida. Puede lanzar bombas y las lanzará sobre los sitios nucleares iraníes solo para dejar clara su posición. Pero no tiene otra salida. Necesita una salida política. Porque aquí está el problema. Hemos perdido la guerra y no la vamos a ganar. Pero la guerra es una extensión de la política por otros medios. Así que, si consigue presentar las cosas de una forma que cree una percepción, porque la percepción acaba generando su propia realidad, entonces, aunque sepamos que Estados Unidos perdió la guerra, que los iraníes tienen la ventaja estratégica, si Donald Trump logra hacer algo que le permita darle la vuelta a esa percepción ante la opinión pública estadounidense, que al final es la única que cuenta en noviembre, porque es la que vota, entonces Donald Trump habrá conseguido una especie de gran victoria. Eso es. Así que eso es lo único que tiene sentido aquí, porque de otro modo esta no es una estrategia para ganar una guerra. Quiero decir, puedes traer a toda la gente que quieras. Puedes traer a Wesley Clark y al general Mackenzie, el antiguo comandante de los Marines, para que salgan y hablen todo lo que quieran sobre tomar el estrecho y ocupar la isla de Karg. Si hubiéramos podido tomar el estrecho, lo habríamos hecho en abril. No lo hicimos porque no podemos, y no ha pasado que cambie eso. Si hubieran podido tomar la isla de Karg, lo habríamos hecho. No podemos, no tenemos los recursos necesarios para tomar y mantener el control. Eso es lo importante. Claro, podemos enviar suficientes marines al problema. Los marines son muy buenos avanzando con el agua hasta el pecho, cayendo bajo el fuego de las ametralladoras y siguiéndolo intentando, porque eso es lo que hacemos. Muy bien, podemos apilar los cuerpos y levantar otro monumento. Ya sabes, en lugar del monumento de Iwo Jima,
construiremos el de la isla Karg, con los marines izando la bandera, solo que esta vez tendremos que bajarla y marcharnos. Porque la mejor comparación no es la de Iwo Jima, que a Lindsey Graham le gustaba citar, sino la de la isla de Koh Tang. La isla de Koh Tang es esa pequeña isla frente a la costa de Camboya. En mayo de 1975 se envió un equipo de desembarco de un batallón de marines para tomar la isla, porque creíamos que los marineros estadounidenses del Mayaguez, un buque mercante norteamericano, estaban retenidos allí. Pero no era así, los tenían en otro lugar. Aún así, los marines desembarcaron. 8 de los 11 helicópteros de la primera oleada fueron derribados directamente o sufrieron tantos daños que tuvieron que regresar y ya no pudieron volver a volar. Decenas de marines murieron. Muchos otros estaban en el agua, nadando para salvar la vida. Y los marines quedaron divididos en la isla, mientras entre 300 y 500 combatientes del Jemer Rojo lanzaban contraataques, amenazando con arrasarlo todo. Tuvimos que improvisar a la desesperada en una evacuación nocturna. Salimos bajo fuego, dejando atrás a 3 marines. Una dotación de 3 hombres con una ametralladora M60 en el flanco se quedó atrás, y los Jemeres Rojos los capturaron y los ejecutaron. Fue un día de deshonra para el cuerpo de marines, aunque allí hubo actos de heroísmo. Conozco a muchos de los marines que lucharon allí. Pelearon con valentía, pero perdimos. Fue deshonroso porque tuvimos que huir, y dejamos atrás a marines, dejamos cuerpos. Eso no es lo que hacemos. Y sin embargo, eso mismo pasará en la isla de Karg si entramos, y todo el mundo lo sabe. Así que Trump anda por ahí soltando disparates y cosas que no van a pasar, apostando a que los iraníes, al aceptar el memorando de entendimiento, hicieron una apuesta parecida a la que hizo él. Y los iraníes lo admitieron. Quiero decir, el profesor Mirandi, a quien respeto mucho, dijo: vendimos un montón de petróleo. Sí, vendisteis unos 60 millones de barriles de petróleo. Y eso trajo dinero, os permitió establecer vínculos económicos y crear cierta estabilidad interna. Algo muy importante en este momento, sabiendo que Estados Unidos acabaría incumpliendo el memorando, porque eso es lo que hacemos. Como ha dicho Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, somos incapaces de cumplir los acuerdos. Así que bueno, creo que las dos partes saben que el memorando de entendimiento no es más que un papel, pero lo mantienen porque tarde o temprano voy a publicar este artículo sobre diplomacia híbrida. Porque lo que está pasando no es diplomacia tradicional, es diplomacia híbrida, una diplomacia que solo lo es de nombre. Sabemos que cada parte va a hacer trampas, pero lo mantenemos porque ya hemos asumido que hacer trampas forma parte de la norma. Hacemos trampas hasta que necesitamos más petróleo o más municiones. Aceptamos sus trampas mientras conseguimos más petróleo o más municiones. Y luego ambos decimos que el memorando ya no está en vigor, pero no lo rompemos, diplomacia híbrida. Lo mantenemos hasta que necesitamos otra pausa. Y ahora, en lugar de renegociar algo nuevo, volvemos a apoyarnos en lo que ya existe. Vemos esto con Rusia y con Estados Unidos. Lo vemos también con Irán y con Estados Unidos. Ya sabes, ni Rusia ni Irán creen que Estados Unidos sea capaz de negociar de forma honorable. Pero ambos mantienen abierta la posibilidad de la diplomacia, porque a veces, sobre todo cuando tratas con un presidente emocionalmente inestable, que cambia de rumbo, llega un momento en que ese rumbo apunta en una dirección en la que la diplomacia resulta útil. Y entonces mantienes la ventana abierta para moverte y cerrar los acuerdos temporales que hagan falta para reforzar lo que necesites reforzar. Así que ahora mismo estamos en un periodo de diplomacia híbrida. En este momento hacemos más de lo híbrido y menos de lo diplomático. Sí, desde luego. Es así. Bueno, déjame sacar esto entonces, Scott, porque mientras hablabas del peaje del 20% de Trump para legitimar esto, diciendo que el bloqueo vuelve a aplicarse contra Irán,
para todo lo que tenga origen iraní y salga del Golfo Pérsico. Él dijo que tendrían que cobrar ese 20% para que Estados Unidos pudiera hacerlo de forma rentable. Y luego hoy, todo esto ha pasado en el último día. Sale diciendo, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20% de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión con varios estados del Golfo que invertirán en Estados Unidos. Y aquí está él hablando de eso. Y claro, hoy, ¿qué pasa? El martes hablaba de cómo el petróleo está saliendo por el estrecho de Hormuz. No es cierto, pero eso es lo que él siempre dice, que el petróleo fluye y que todo va bien. Scott, la situación en la región está empeorando. Mencioné el tema de Yemen, de Arabia Saudí. Según informan los medios, Trump dio su visto bueno a esto. Esto es jugar con fuego, ¿no? Porque Irán, desde luego, está demostrando que tiene la iniciativa para golpear donde quiera en el Golfo, quizá incluso a Israel en el futuro. Estados Unidos, como decías, no sabe realmente a qué están atacando. Esto podría alargarse bastante. Entonces, ¿por qué dar luz verde a Arabia Saudí para llevar a cabo esta agresión contra Yemen en un momento tan delicado, sobre todo en lo económico? Bueno, otra vez, Danny, me pones en un aprieto, porque estamos ante una de las situaciones más caóticas que uno pueda imaginar. Verás, hace ya bastante tiempo tuve varias conversaciones con Anatoly Antonov, el que fue embajador ruso en Estados Unidos, y en aquel momento hablábamos sobre las elecciones, y yo le decía algo así como, bueno, ¿a quién quiere Rusia? ¿Recuerdas la pregunta de siempre? ¿A quién quieren los rusos que gane? Y él me dijo, en realidad, no nos importa. Y yo pensé, ¿cómo que nos importa? Y me respondió, no lo entiendes. No se trata de personalidades, ni siquiera de políticas. Lo que más queremos por encima de todo es previsibilidad. Y todos los diplomáticos rusos con los que he hablado desde entonces me han dicho exactamente lo mismo. Sí. Mira, los rusos pueden elaborar una política para cualquier situación, pero lo importante, lo realmente clave, es que esa política sea predecible, porque así pueden hacer una planificación a largo plazo, presupuestar recursos, asignar prioridades y todo eso basándose en algo estable. Ahora bien, claro que preferirían que esa previsibilidad estuviera ligada a algo bueno y beneficioso para Rusia, pero en el fondo no importa. Lo que quieren es previsibilidad. Con eso pueden trabajar. Y ya sabes, ellos mismos dijeron, mira, sabemos que Biden no es el hombre que queremos, pero con Biden hay un cierto grado de previsibilidad. Es decir, saben cómo diseñar una política para tratar con Biden. Todo el mundo salta y dice, como Trump habla bien de Rusia, eso nos interesa. Pero sabemos que Trump dice y hace las cosas de otra manera, y por eso es impredecible. Y es imposible tener una política sostenible con algo así. Esa imprevisibilidad de Trump es un problema para los rusos. Y lo mismo pasa con los chinos. Ellos funcionan con el mismo modelo de previsibilidad. Son empresarios y los empresarios, ya sabes, los negocios no prosperan en un entorno inestable. A menos que seas un fondo de inversión que acierta con las apuestas o alguien que consigue información privilegiada sobre la próxima publicación de Trump en redes sociales y hace las inversiones adecuadas. Pero para la gente normal, el empresario de a pie, ya sabes, cuando planificas, lo que quieres es estabilidad. No te gusta este tipo de vaivenes del mercado. Prefieres algo predecible. Y los chinos también son así. Entonces dirás, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que estamos hablando? Lo que está haciendo Donald Trump creo que es deliberado. Creo que Donald Trump, y esto es una valoración en curso, porque de nuevo estamos manejando muchos datos incompletos, si miras cuáles son sus prioridades, él mismo lo ha reconocido en parte. Dijo algo así como, tuve que hacer el memorando de entendimiento por cuestiones de seguridad energética. Los mercados del petróleo estaban cayendo y el precio del combustible estaba subiendo.
Pero también Scott Bessent, ¿sabes? Durante esta crisis estaba tomando decisiones sobre permitir que los rusos pudieran vender petróleo en el mercado, evitar sanciones, dejar que los iraníes vendieran petróleo. Ahora están ajustando el mercado. Scott Bessent está hablando de reducir las exportaciones de petróleo ruso para dañar la economía rusa, de limitar la disponibilidad de petróleo para China para afectar su economía. Hay un componente energético en todo esto. Creo que toda la estrategia detrás de Venezuela consistía en negar a China el acceso a, no recuerdo qué porcentaje sacaban de allí en ese momento, entre un 8 y un 13%, no lo sé, pero era para negarles ese acceso. Entonces, al decir que si querían renovar esos contratos, tenían que pasar por Estados Unidos, lo que significa que ahora tenemos el control sobre el suministro de combustible de China. Creo que ese era el objetivo estratégico aquí. Teníamos a Venezuela en el bolsillo y estábamos buscando meter a Irán también. Pero tener a Irán en el bolsillo no significa necesariamente que tengamos que controlarlo. Solo significa que nadie lo controla. Y eso en sí mismo es desestabilizador. Recuerda que Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. Y aunque somos, ya sabes, prisioneros del mercado al contado, del mercado global, no nos vamos a quedar sin petróleo en América. Tenemos el petróleo. Así que estamos, digamos, en una posición segura desde la que podemos crear caos. Así que cuando uno dice, vaya, hay mucho caos en Oriente Medio, yo creo que ese caos está hecho a propósito. Creo que lo hace Estados Unidos deliberadamente para alterar de forma extraordinaria los mercados energéticos mundiales. Y luego nos aprovechamos de eso. Y cuando tratamos con Irán, no se trata solo de impedirle obtener ingresos de manera sostenible y predecible. Claro que también se trata de eso. Pero sabemos que Irán tiene formas de sortearlo. Este bloqueo naval no afecta en absoluto a las rutas terrestres ya consolidadas que Irán tiene con Pakistán, Turkmenistán, Irak y otros lugares. Irán conseguirá llevar su petróleo en cantidades suficientes. El problema es que esas cantidades, aunque puedan apuntalar la economía iraní o al menos evitar que se derrumbe, no son suficientes para cubrir las necesidades energéticas de China. China necesita que la manguera esté a plena presión. No les basta con que, ya sabes, el hidrante se abra un poco y salga un chorrito de agua. Lo necesitan todo, y sin eso, la economía china va a tener un tropiezo. Y creo que eso es en lo que Trump está apostando. Está apostando a la presión que China y Rusia ejercerán sobre Irán para resolver el asunto del estrecho de Hormuz. En eso está apostando. Si será una apuesta acertada o no, no lo sé. Pero bueno, veamos el caso de Rusia, porque mucha gente me ataca en cuanto lo menciono. No he mirado vuestros comentarios, intento no hacerlo. Hoy estoy de buen humor, así que no voy a dejar que los comentarios me lo estropeen. Vladimir Putin reveló algo muy importante. De hecho, fue uno de los discursos más relevantes que ha dado nunca en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Porque en ese discurso, aunque tenía muchos motivos para hablarse del conflicto en Ucrania, y de hecho muchos, esperábamos que hablara de la necesidad de atacar a Europa, no lo hizo. No lo mencionó en absoluto. ¿Por qué? Porque básicamente su discurso dejó claro que su prioridad número uno no es la guerra en Ucrania. Su prioridad número uno es el crecimiento económico de Rusia como nación de cara al futuro. Habló de estabilidad y de la necesidad de crear un entorno seguro para la inversión. Y bueno, transmitió tanta confianza que los rusos consiguieron inversiones directas por valor de $84 mil millones en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Pero la lección que se saca de eso es que para atraer inversores necesitas un entorno económico estable. Y de nuevo aprendí esa lección por las malas, porque llegué al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, ya sabes, echando humo. Estaba que me salía fuego por las orejas y por la nariz. E hice una pequeña presentación en la que dije, hay que disparar al perro.
Quiero decir, el perro era Europa. Fuera de control, había que dispararle. Y a todo el mundo le encantaba, salvo a quienes se dedican a pensar. A veces tengo que aprender a pensar. Creo que una de las grandes lecciones de San Petersburgo es que cuando quiero hablar, quizá lo mejor sea respirar hondo, echarme hacia atrás y escuchar, porque se aprende muchísimo más escuchando. Cuando hablas, no oyes lo que dicen los demás. Y lo que la gente a mi alrededor decía, sobre todo en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, era que la estabilidad es la clave. La estabilidad es lo más importante. Y eso es algo que todos deben tener en cuenta cuando hablan de lo que Rusia va a hacer a continuación en Ucrania. La pregunta que hay que hacerse primero es, ¿esto aumenta la estabilidad de Rusia o la desestabiliza? Y si eso desestabiliza, quizá Rusia no lo haga, porque no es el rumbo que están siguiendo. En cuanto a la energía, ya sabes, la gente dice, bueno, Scott, Rusia está ganando ahora más dinero que nunca. Sí, los precios altos del petróleo son estupendos para las compañías petroleras rusas. Pero ¿cuántos se han molestado en investigar qué porcentaje del PIB ruso proviene de la energía? Un 20%. Eso significa que el 80%, la gran mayoría de la economía rusa, no tiene nada que ver con la energía. Tiene que ver con el crecimiento, con los valores económicos tradicionales, con las inversiones. Así que, si vas a sacrificarlo todo porque el 20% de tu economía va a tener un impulso temporal de ingresos por los precios altos del petróleo, recuerda que esos precios altos, lo que hacen, en realidad, es darle a Rusia la posibilidad de ofrecer su petróleo con más descuento, para hacerlo más competitivo en el mercado. Rusia rara vez compra petróleo al precio máximo o lo vende al precio máximo por las sanciones y todo eso. Siempre están ofreciendo un descuento, a menudo descuentos muy grandes, simplemente para asegurar su valor en el mercado y generar ingresos. Así que es un argumento falso decir que Rusia está ganando dinero y que por tanto quiere precios altos de la energía. Los precios altos de la energía frenan la inversión. Cuando los precios de la energía son altos, la gente no invierte, porque los costes de hacer negocios se disparan. Para Rusia, lo más importante son los precios estables de la energía, porque los precios estables permiten que las economías se desarrollen de forma normal. Y eso significa que las personas que están en posición de invertir en Rusia puedan hacerlo. Y ese es el objetivo a largo plazo de Vladimir Putin. Así que el caos que Trump está provocando ahora mismo en Oriente Medio es tremendamente desestabilizador para la planificación a largo plazo de Rusia, porque introduce imprevisibilidad. Y para China, que necesita un suministro de energía predecible y sostenible, también es un problema. Por eso creo que, y repito, es una creencia, un análisis basado en la fe, porque no lo sé, porque ¿quién demonios lo sabe? Todo esto son conjeturas. Cuando un país como Estados Unidos lleva a cabo su política exterior a través de publicaciones en redes sociales, piénsalo un momento. ¿Cómo nos enteramos de ese 20%? ¿Hubo una declaración de Scott Ritter? ¿Salió Marco Rubio a decirlo? ¿Hubo una reunión de seguridad nacional? No. Donald Trump publicó algo en las redes sociales y todos dijimos, así es como nos enteramos de las cosas. ¿Y cómo me enteré yo? No hubo una rueda de prensa en la que el portavoz de la Casa Blanca o del Departamento de Estado explicara una política elaborada a través del proceso interinstitucional. No, el presidente de Estados Unidos simplemente se inventa cosas y las publica. Así es como se gobierna América. De forma impredecible, loca, caótica. Y creo que eso vuelve locos a los rusos y a los chinos y los iraníes. Sabemos dónde están. ¿Quién es una guerra? ¿Quiere ir al máximo? Podemos ir al máximo. Pero los iraníes también están, ya sabes, en medio de uno de los mayores giros estratégicos de toda su historia, porque están girando de forma decidida lejos de Occidente. Sí. Y claro, todo el mundo dice, bueno, Scott, eso ya lo tenían preparado. No. Hablad, leed,
Incluso este presidente, Pezeshkian, seguro que he destrozado el nombre, pero no soy precisamente el mejor hablante de lenguas extranjeras que haya existido. El caso es que el actual presidente iraní me dijo en persona, cuando me reuní con él en septiembre del año pasado, que les gustaría hacer negocios con Occidente. Eso fue antes de que empezara todo este lío. Él forma parte de una ala moderada de la sociedad iraní, tanto política como económica, que sigue creyendo que el camino de Irán debe orientarse hacia Occidente, porque tienen una larga historia compartida con el mundo occidental. Confían en Occidente, pero ya no confían en Occidente. Así que están haciendo un giro decisivo hacia Oriente, lo que significa que tienen que reforzar sus relaciones con Rusia, con China, con la India y con otros países. Reforzar esas relaciones y además integrarse en foros como la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS o la Unión Económica Euroasiática. Para lograrlo necesitan estabilidad. Recordemos ese concepto de cómo se invierte, cómo se participa, estabilidad. Y creo que la idea es que Irán, no diría que esté fingiendo, esa no es la palabra, pero quizá Irán esté dispuesto a aceptar un conjunto adecuado de circunstancias que le permita obtener algo menos que los resultados máximos, siempre que eso no afecte a su soberanía ni a su seguridad nacional. Pero puede que Irán sea capaz de jugar algunas cartas políticas que le permitan a Donald Trump salir de esta situación sin perder la cara. Ahora mismo, ya sé que el Dr. Morandi dice que eso es lo último que le importa a Irán. Sí, pero cuando empiecen a sonar los teléfonos y sea Pakistán quien llame diciendo que los chinos están enfadados, quizá Irán escuche. Y recordemos que Irán no puede permitirse perder a China y a Rusia en este momento. Necesitan ese apoyo. China y Rusia son estados soberanos que no están dispuestos a suicidarse por ningún otro país. Así que esa es mi forma de ver hacia dónde va Donald Trump con todo esto. ¿Tengo razón? No lo sé. Solo hay una manera de averiguarlo, y es con el paso del tiempo. Bueno, el paso del tiempo está jugando en contra de la administración Trump en muchos sentidos, porque cuanto más se alarga esto, más se calientan los mercados del petróleo. Como dices, como ya has dicho, eso es totalmente cierto. Cuando los mercados del petróleo se calientan, aumenta la posibilidad de un colapso económico mundial, algo que ni Rusia ni sobre todo China desean. Ya sabes, a China se la ha considerado inmune a la recesión dentro de su propio país, porque ha podido mantener el crecimiento económico incluso durante la crisis de 2008. Pero como decías, invertir para poder ampliar el crecimiento, para poder impulsarlo incluso fuera de China, es complicado cuando todo el mundo está en una gran desaceleración o en una crisis. En fin, esa ha sido un poco la historia desde la COVID. El crecimiento de China va bien, un 5% se considera aceptable, pero es más bajo porque el mundo va muy lento. Meses, China vecin menkfas glorales. No puede superar al resto del mundo en inversión. Solo puede hacer tanto como los demás países estén dispuestos y sean capaces de cooperar y hacer también. Así que, efectivamente, un entorno económico global estable está dentro de los intereses de China, de Rusia y, en realidad, de todos. Ahora bien, Estados Unidos está en una posición muy complicada, Scott, porque ha convertido el estrecho de Hormuz en el campo de batalla. E Irán solo va a seguir redoblando y triplicando su apuesta en esto, como parte, como decías, de una cuestión de soberanía. Parece que al final, Estados Unidos tendrá que ser quien dé marcha atrás, como hizo con el memorando de entendimiento. Pero da la impresión de que va a ser un proceso muy largo. ¿Qué opinas tú de esto? No parece que estemos ni de lejos cerca de una solución, sobre todo porque Estados Unidos, en el fondo, va a tener que hacer lo que la realidad le está diciendo que haga. No creo que vaya a haber ninguna solución mientras Donald Trump sea presidente. Eso significa que estamos hablando de 2 años de caos controlado. Creo que hacia ahí vamos. Va a ser un caos controlado porque políticamente no puede haber una solución. Si la hubiera,
Donald Trump tendría que reconocer que perdió, y no va a reconocer que perdió. Puede que tenga algo de margen político después de las elecciones de mitad de mandato, si consigue sacar un conejo de la chistera. Y puede que esté muy limitado si no lo consigue. En fin, las elecciones de mitad de mandato van a marcar, ya sabes, el ritmo y las prioridades de los próximos 2 años en materia de política exterior. Si la Cámara pasa a manos de los demócratas, sabemos que a Donald Trump lo van a someter a un proceso de destitución de forma constante, sin parar. Eso está garantizado, él lo sabe. Y si los demócratas ganan suficientes escaños en el Senado y los republicanos pierden el control, hay bastante descontento dentro del propio Partido Republicano. Dependiendo de cómo se desarrollen los artículos de destitución durante el juicio, podría ser condenado por el Senado. Eso significaría el fin de la presidencia de Trump. Así que ya ves, esto es un juego muy serio. Creo que Donald Trump, creo que hay un método en su locura. No digo que esté de acuerdo con él, solo que no creo que todo lo que hace sea una reacción impulsiva o totalmente irracional. Puede que a nosotros nos lo parezca, y quizá algunas de las cosas que hace sean impulsivas o irracionales. Pero yo creo que Donald Trump sabe a dónde quiere llegar. Pienso que tiene una visión estratégica y una idea clara de cómo quiere conseguirlo. Y creo que el caos es la clave aquí. Es decir, está generando caos en el sistema político estadounidense, tanto a nivel estatal como nacional, con todo lo que está pasando con la manipulación de distritos electorales, la redistribución y todo ese tipo de cosas. Ya sabes, si va a haber identificación de votantes, ese tipo de leyes que se aprueban, decisiones ejecutivas que se toman. Todo está diseñado para crear un entorno electoral que sea ventajoso para Trump desde su punto de vista. Porque claro, si no puedes ganar los votos, al menos manipula los votos. Y creo que va a intentar manipularlos todo lo posible para no perder el control de la Cámara ni del Senado. Pero para hacer eso, tienes que ser capaz de explicar ciertas cosas al público estadounidense. Y es más fácil no tener que explicarlas si hay caos, porque así puedes culpar de todo a Irán. Decir que los iraníes son los que no saben negociar, que se niegan a llegar a un acuerdo. Así que creo que eso es exactamente donde estamos ahora mismo. Creo que estamos entrando en un estado permanente de caos fluctuante durante, digamos, los próximos 2 años. No creo que la administración Trump tenga ninguna intención real de poner fin a esto, porque no puede. No pueden admitir que perdieron. No pueden admitir que fracasaron. Y también creo que Irán, según las evaluaciones, no va a llegar al extremo, por así decirlo. Que Irán también está dispuesto a hacer lo que mencioné al principio, una diplomacia híbrida. Básicamente este juego diplomático, en el que no hablamos, pero vamos a hablar, todo basado en la ventaja momentánea de cada uno. 2 años, Scott. Es mucho tiempo. La situación se siente increíblemente inestable, sobre todo pensando en lo que pueden traer los próximos meses, especialmente en lo que respecta a la economía global. Ahora mismo, mientras hablamos, Scott, Estados Unidos está llevando a cabo ataques contra Irán. Están golpeando una vez más a lo largo de todo el Golfo Pérsico, en la costa sur. Se ha informado de que la isla de Kish ha sufrido daños en sus infraestructuras de agua y electricidad, lo que ha provocado cortes de suministro. Y en este momento hay más de 30 misiles lanzándose sobre Bahrein. Estas son algunas de las imágenes que se han tomado de esa zona. Y se dice que esta ha sido, hasta ahora, la mayor respuesta individual de Irán en este último repunte de tensión. Así que sí, 2 años, Scott. Este tipo de escaladas ya han hecho que el precio del petróleo suba por encima de los $80 el barril. El estrecho de Bab el-Mandeb, esto es lo que dicen Yemen, los yemeníes, Ansar Allah, que si Bab el-Mandeb se cierra, el precio podría volver a alcanzar esa cifra tan alarmante de $200 el barril.
¿Qué probabilidad crees que hay de que eso ocurra? Porque parece que el caos tiene, como decías, un alto grado de imprevisibilidad. Y parte de esa imprevisibilidad es que las cosas se descontrolen. ¿Qué opinas de todo esto? Mi opinión es que no deberías responder a esta pregunta y deberías salir de tu podcast, porque es un entorno demasiado inestable como para hacer una predicción racional. Pero no voy a hacerlo porque parte de la diversión está precisamente en esto, en sentarnos aquí, ya sabes, a pensar en voz alta. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos pensando en público. Donald Trump ha ganado muchísimo dinero con esta crisis. Creo que hay estimaciones que dicen que ha ganado más de $2,000 millones. Lo hace manipulando el mercado. Él mismo lo admite abiertamente y está ganando dinero para sus amigos. Así que cualquiera que piense que Donald Trump se preocupa por ti, por tus ingresos o por tu bienestar, no le importa en absoluto. Solo le importa a él mismo y a su círculo más cercano. Y todo este caos del que hablamos ha sido extraordinariamente rentable para él. Ahora bien, también entiende que esa rentabilidad se acaba si pierde el control de la dinámica política. Así que bueno, creo que Donald Trump va a seguir manipulando el mercado. Tiene que hacerlo. Ya sabes, puedes mantener un ciclo durante un tiempo. Ese ciclo que tenía de crisis el viernes, solución el lunes y otra crisis el viernes siguiente. Pero se vio que los márgenes se estaban reduciendo, así que tiene que reiniciar. Y para reiniciar, necesitas una gran crisis. Y justo ahí es donde estamos ahora. Él tiene la curva en sus manos. El potencial de que el precio del petróleo suba está ahí, y lo que tú quieres es que baje, y puedes mantener ese vaivén mientras seas capaz de sostenerlo. Y creo que eso es lo que va a pasar. Creo que en algún momento veremos que como él no puede permitir que esto continúe, porque es económicamente devastador, tendrá que jugar a ese juego del rebote, ganar dinero para sí mismo y para sus aliados. Donald Trump se mueve por la codicia, y solo por la codicia. No actúa en intereses legítimos de seguridad nacional. Aquí hay una dinámica completamente distinta cuando evaluamos a Donald Trump. La codicia personal influye en todo esto, y la necesidad de que sus leales ganen dinero es evidente. Bueno, si lo que buscara fuera el éxito, no nombraría, ya sabes, a Jared Kushner y, vaya, ¿cómo se llama el otro? Witkoff como sus enviados personales. Son tan incompetentes como el día es largo, incapaces de resolver ningún problema. Pero su trabajo no es resolver problemas. Su trabajo es practicar una especie de diplomacia híbrida, hacer como que hacen diplomacia hasta que llega el momento de tomar decisiones. Pero creo que, en realidad, estamos en un modo de manipulación del mercado, un modo permanente de manipulación del mercado. Eso es lo que va a impulsar a Donald Trump y va a destruir grandes sectores de la sociedad estadounidense. Va a ser perjudicial para la economía global. Pero Donald Trump y sus gestores de fondos de inversión van a ganar muchísimo dinero. Sí, bueno, volviendo al tema de la manipulación del mercado, sabemos que hay una figura principal en todo esto en los medios, que lleva tiempo jugando a este juego, y es Barack Ravid, de Walla 200, ahora reportero de Axios, entre comillas. Hoy ha informado de que Trump le está diciendo a Netanyahu que retire las fuerzas de Siria y del Líbano. De nuevo, sobre todo del Líbano. Esa es una cláusula clave en el memorando de entendimiento. Ahora bien, Scott, tengo muchísima gente en distintas plataformas, desde YouTube hasta Patreon, Substack y demás, que me envía mensajes preguntando, ¿por qué Irán no está atacando a Israel en este momento? Sobre todo porque Estados Unidos ha tenido que trasladar bastante material militar, especialmente al aeropuerto Ben Gurion. Creo que incluso Netanyahu ha reconocido que esto está resultando bastante costoso para una economía tan pequeña como la suya. Quiero plantearte esa cuestión y escuchar tu respuesta.
Quiero decir, yo veo a Barack Ravid simplemente como un manipulador del mercado a estas alturas. Ok, pero teniendo en cuenta que sus artículos siempre están tan ligados a hacer que los precios del petróleo suban o bajen, y casi nunca son ciertos. ¿Qué opinas tú? Bueno, a ver, has tocado un punto importante, mis pensamientos. ¿Hemos oído esto en algún otro sitio? Quiero decir, esa llamada mágica en mitad de la noche. ¿Hay otros periodistas informando de esto? ¿Es algo que, ya sabes, otras personas también tienen o es solo su fuente especial? Y como decías, a veces esas fuentes especiales suyas resultan estar equivocadas. Pero en este caso, yo diría que tiene sentido. De nuevo, el concepto de caos controlado es clave aquí. Significa que solo Estados Unidos tiene la capacidad de generar estabilidad o de generar caos. Netanyahu es una incógnita en todo esto, porque cuando Donald Trump busca estabilidad, porque recordemos, su objetivo aquí es gestionar bien esta curva para obtener el máximo margen de beneficio. Y si tú quieres que la curva suba y Netanyahu hace algo que la hace bajar, o quieres que baje y él hace algo que la sube en el momento equivocado, entonces otra persona está al mando. Y eso no es caos controlado, eso es simplemente caos cuando otros son los que dictan los resultados. Yo creo que Donald Trump quiere sacar el factor israelí de ese caos controlado. Para hacerlo, tiene que responder a las exigencias iraníes de que las fuerzas israelíes salgan del Líbano y de Siria. ¿Por qué Irán no ataca a Israel? Bueno, en realidad Irán sí atacó a Israel y creo que lo hizo hace poco por lo que estaba ocurriendo en el Líbano. Pero creo que los iraníes también entienden que Donald Trump va en serio con esto, que no es un juego, que Trump realmente quiere sacar a Netanyahu de esa máquina de generar caos. Así que, diplomacia híbrida, amigos. Os lo digo, no tiene ningún sentido, salvo cuando te das cuenta de que es pura diplomacia falsa. Los iraníes están ahí, observando, dejando que las cosas pasen, viendo si Estados Unidos puede ejercer presión. Mira, Israel no está ganando. No es como si Irán estuviera perdiendo nada aquí. Quiero decir, ya sabes, seguro que luego hablaremos de Rusia, pero bueno, Putin necesita bombardear a Alemania. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están proporcionando drones. ¿Vale? Y esos drones están atacando refinerías de petróleo, ¿ya? Y están causando daños, y están cortando suministros, y... Y nada de lo que acabas de decir cambia la trayectoria en la que está Rusia. Lo único que podría cambiar esa trayectoria sería golpear a Europa, golpear a Alemania. Ahora mismo, MERS es historia. Los alemanes, Pistorius anda por ahí escribiendo. Puede redactar todos los informes que quiera, todos esos documentos sobre reconstruir el ejército alemán y hacer todo eso. No va a pasar, no va a ocurrir. No se van a fabricar sistemas Patriot en Ucrania, porque la trayectoria en la que está Europa va en la dirección equivocada. Pero si Rusia realmente atacara a Europa, sin importar la justificación, podría darse la posibilidad de que Europa se unificara. Podrías crear nuevas oportunidades de estabilidad para Merz, la última persona que querrías como canciller. Así que Putin no lo hace. Ahora bien, con Irán, ¿por qué iba Irán a atacar a Israel? ¿Va a ayudar a Hezbollah a matar a más soldados israelíes? No. Hezbollah ya lo está haciendo bastante bien por su cuenta. ¿Va a desestabilizar más la economía israelí? Ya has mencionado que la economía israelí está ahora mismo extraordinariamente frágil, y mantener a los aviones cisterna estadounidenses les está suponiendo mucha presión. Israel no está bien, señoras y señores. Israel está bastante mal, y a veces la mejor política es simplemente dejar que las cosas sigan su curso. No hay motivo para intervenir si la trayectoria ya va en la dirección que te interesa. Y creo que en este momento, desde la perspectiva iraní, hay una discordia política entre Estados Unidos e Israel por la cuestión del Líbano. Deja que las cosas sigan su curso.
Si bombardeas Israel, cambias toda esa dinámica. De repente, Donald Trump, en lugar de estar molesto con Netanyahu, pasaría a simpatizar con él. Así que, a veces, la mejor política es no hacer nada. Y creo que eso es justo lo que está haciendo Irán con Israel ahora mismo, porque estratégicamente hay que pensar fuera de lo habitual. Por muy satisfactorio que pudiera parecer, y créeme, me uniría a quienes se alegrarían de ver misiles iraníes cayendo sobre él. Por muy impactante que fuera esa imagen, ¿cambiaría realmente la trayectoria estratégica que estamos viendo ahora? La respuesta es no. ¿Podría revertirla? La respuesta es sí. Así que creo que los iraníes están haciendo lo correcto. Mira, ya han demostrado que pueden atacar. Y si llega el momento en que calculan que es necesario hacerlo, atacarán. Pero creo que ahora mismo lo mejor es dejar que las cosas sigan su curso. No compliquemos más la situación. Dejemos que Trump e Israel se peleen por el tema del Líbano. Porque Trump necesita sin duda que Netanyahu no pueda subir el nivel de caos. Trump quiere tener ese control porque una vez más todo se reduce a gestionar esa curva de fluctuación. Y es que Trump es un avaricioso hijo de perra y lo único que quiere es sacar dinero de todo esto. Nada de lo que hace es por el bien de Israel, de Estados Unidos, del pueblo estadounidense o de la seguridad regional. Todo gira en torno al beneficio del imperio Trump. Eso es lo único que le importa. The Trump empire. That's all he cares about. And how much do you find that Iran's calculations ¿Y hasta qué here punto crees are que los in cálculos de Irán coordination aquí with the large están countries? coordinados con la resistencia más amplia? One thing Porque algo that que, is, creo, se dice a menudo es que si Irán interviene contra Israel, si empieza a atacarlo, eso beneficiaría a la resistencia libanesa, a Hezbollah, ¿verdad? Así que me interesa saber tu opinión sobre esto, porque parece que sí hay bastante coordinación. Normalmente no se hacen muchas peticiones directas. No es realmente así como suelen funcionar estas cosas. Pero como decías, en el caso de Rusia, el campo de batalla parece estar claramente a su favor. Y podemos hablar de esto, sobre todo a raíz de la muerte de nuestro amigo Lindsey Graham. Pero si miramos la situación regional en Asia Occidental y lo que está haciendo Estados Unidos allí, da la impresión de que el eje de la resistencia está coordinando sus ataques, sus represalias y sus contraataques de una forma bastante conjunta. No siempre, pues parece que hay mucho de eso ocurriendo. Así que me gustaría saber qué opinas al respecto y cómo crees que influye eso en la toma de decisiones de Irán. Bueno, para empezar, estoy de acuerdo contigo en que hay coordinación. Creo que las pruebas son claras. Irán lo ha dejado muy claro, y el profesor Marandi lo explica con mucha claridad. Para ellos, la lucha en el Líbano es la misma que la lucha en el Golfo Pérsico. No se pueden separar, es una sola cosa. Y eso implica que hay una conexión estrecha y continua entre los responsables políticos de Hezbollah y los responsables iraníes, que están completamente alineados. Los hutíes son un caso un poco distinto, porque la dinámica de su conflicto es algo diferente. Pero desde un punto de vista estratégico, creo que están totalmente en sintonía y que hay una coordinación activa en marcha. Así que esto no es algo que pueda, ya sabes. Lo importante aquí, para Irán, es entender que Estados Unidos se especializa en tácticas y estrategias de dividir y conquistar. Y si hay cualquier desconexión entre Yemen, los hutíes y los iraníes, Estados Unidos la encontrará y tratará de aprovecharla. Lo mismo ocurre con Hezbollah. Además, hay dinámicas críticas específicas de la región que van más allá del análisis habitual sobre las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Mira el caso del Líbano. ¿La gente entiende lo que está pasando ahora mismo? El debate interno que se está dando allí. Cómo el presidente cristiano aún se ha desacreditado y ha avergonzado al Líbano al crear una situación que legitima la ocupación israelí continua del sur del país. Quiero decir,
Fue una jugada que le impusieron Estados Unidos e Israel, pero él aceptó, y con eso se ha debilitado por completo. Así que desde la perspectiva de Hezbollah, hay que dejar que esta dinámica siga su curso. Dejar que siga su curso. Eso debilita a quienes se han alineado contra Hezbollah. Hace que Hezbollah sea más fuerte. Así que ya sabes, hay que dejar que siga su curso. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? No cambiar la trayectoria. Vi un comentario, no se supone que deba leerlo, en el que Ritter dice que está bien bombardear edificios y que esa es una buena trayectoria. Oye, vete al cuerno, colega. Porque ¿sabes qué? Habría más edificios bombardeados si Irán bombardea Líbano. Es así de simple. Seamos realistas. La gente tiene que ponerse el sombrero de la realidad. El hecho es que ahora mismo hay menos violencia en el Líbano. Supongo que Israel está bombardeando, pero no está arrasando Beirut en este momento, porque hay una dinámica en juego que solo puede mantenerse si Israel no está siendo atacado con misiles iraníes. Así que, ya sabes, es una situación complicada. Hay que entender la política interna del Líbano, y eso es algo que Irán a veces deja en un segundo plano. Pero eso no significa que Irán no esté mostrando interés. Dejemos que el Líbano sea el Líbano y que Hezbollah esto. Porque Hezbollah, hay mucha simpatía en el Líbano hacia Hezbollah, porque ha sido el único partido que básicamente ha luchado por la integridad territorial del país. Piénsalo un momento. El presidente acaba de entregar el sur del Líbano. Dijo, sí, es vuestro. Podéis ocuparlo todo el tiempo que queráis. No lo consideramos una ocupación. Y eso permite a Estados Unidos e Israel jugar con las palabras y decirle a los libaneses, bueno, Hezbollah afirma que es un movimiento de resistencia legítimo mientras el territorio libanés esté ocupado ilegalmente por Israel. Pero el propio gobierno libanés acaba de legitimar esa ocupación, así que ya no se considera ilegal. Por lo tanto, Hezbollah tiene hecho a existir. Nadie en Hezbollah se cree ese argumento. Ni siquiera los cristianos se lo creen. Así que dejemos que el Líbano sea Líbano. Hay una historia muy antigua entre los hutíes y Arabia Saudí. ¿Cuánta gente entiende que gran parte del sur de Arabia Saudí en realidad es Yemen, tierra que Arabia Saudí les arrebató? Y uno de los mayores temores, recuerdo que en 1991, durante la Guerra del Golfo, o incluso en 1990, antes, cuando estábamos desplegando nuestras fuerzas, era que les decíamos a los saudíes, tenéis que desviar vuestros recursos desde las regiones fronterizas con Yemen hacia el norte para enfrentaros a los iraquíes. Y ellos respondían, no vamos a dejar la frontera con Yemen sin vigilancia, porque esa gente es muy dura y podría cruzar y recuperar la tierra que les quitamos. Los saudíes siempre han sido muy desconfiados con Yemen, con los hutíes. Así que ahí hay una dinámica en juego, y a veces Irán tiene que dejar que esa dinámica siga su curso y no intervenir. Creo que eso es justo lo que estamos viendo ahora. La decisión de Arabia Saudí de bombardear el aeropuerto de Saná no se trata solo de un bloqueo aéreo, sino que también es una extensión de décadas de enemistad entre los hutíes y Arabia Saudí. Hay que dejar que Yemen se desarrolle como necesite hacerlo. Irán puede pensar que es mejor bloquear Bab el-Mandeb, pero desde la perspectiva de los hutíes, que entienden mejor esta dinámica, quizás sea más eficaz amenazar la integridad territorial del sur de Arabia Saudí, amenazar con tomar ciudades, con ocupar territorio. Porque los saudíes van a responder a eso de forma drástica. Así que ahí hay una dinámica local que también hay que dejar que siga su curso. No es una coordinación total, como estamos diciendo. Yo diría que es una coordinación muy madura. Tenemos que respetar el hecho de que los iraníes tienen una larga historia, tanto con Hezbollah como con los hutíes. Los conocen bien. Todo esto de lo que estoy hablando contigo puede ser nuevo para quienes nos escuchan, pero no es nuevo para los iraníes, no es nuevo para Hezbollah, no es nuevo para los hutíes. Y los iraníes son gente muy madura, son personas que entienden la región.
Cuando ellos eligen a alguien para representar a Irán en Yemen, no es como en Estados Unidos, donde regalamos el puesto de embajador al mayor donante y enviamos a alguien que no sabe nada del país. No, cuando los iraníes designan a un comandante de la Fuerza Quds para ir a Yemen, es porque ese comandante lleva años sobre el terreno allí y conoce a todos los actores, los conoce a fondo. Cuando envían a alguien al Líbano, es porque ya ha estado en el Líbano, ha combatido, tiene experiencia. Y creo que los iraníes están haciendo una coordinación muy estrecha, pero gran parte de ella está influida por las realidades políticas internas y regionales, que son únicas para Hezbollah y únicas para los hutíes. Scott, ¿tienes un elogio para Lindsey Graham? Me da curiosidad. Hemos hablado de él a lo largo de los años. Ha salido en conversación porque fue un gran defensor, claro, no solo de Israel, sino también de la causa ucraniana, es decir, de la causa de Estados Unidos y la OTAN, para derrotar estratégicamente a Rusia. Tus palabras sobre Lindsey Graham. Sabes, cuando la Unión Soviética estaba pasando por sus problemas, había un historiador ruso, Roy Medvedev, creo que se llamaba así, y escribió un libro titulado Que la historia juzgue. Básicamente era una condena del estalinismo. Ahora bien, no estoy diciendo que esté de acuerdo con lo que escribió Medvedev. Lo que digo es que el concepto de dejar que la historia juzgue es importante aquí. Mira, ahora mismo es imposible tener una valoración precisa del legado de Lindsey Graham por la politización del momento. Hay mucha gente en el poder que apoya las políticas belicistas de este hombre. Mucha gente que respalda su inclinación de poner a Israel por delante. Y por eso muchos van a llamarlo un gran estadounidense. Pero la realidad es que Lindsey Graham ha sido senador de los Estados Unidos desde 2003, o sea, 23 años. Y creo que en 1995 ya se había convertido en representante en el Congreso antes de eso. Así que llevaba en el Congreso desde 1995. Este hombre ha tenido el pulso puesto en uno de los periodos más turbulentos y transformadores de la historia de Estados Unidos. Y no lo digo en el buen sentido. Quiero decir, estamos viendo literalmente el final del sueño americano. Mira, la gente puede estar en desacuerdo con él todo lo que quiera, y lo respeto. Pero sabes, yo soy de los que creen que Estados Unidos fue concebido por sus fundadores, en la etapa constitucional, como una república constitucional. He leído ¿cómo se llaman los escritos, los argumentos de Madison y Hamilton, venga, échame una mano, Danny, sálvame, los 50 o lo que sea, madre mía, esto parece una clase de educación cívica que ha salido fatal, Wow, this is like a civics course gone wrong. Los artículos de los papeles federalistas. Sí, los papeles federalistas. Los papeles federalistas, ahí está. Sí, los papeles federalistas. Los he leído y a veces incluso los recuerdo y a veces hasta los aplico. Pero lo importante es que me tomo la Constitución en serio y también lo que representa. Además, soy una persona que estudia la historia y por eso sé que con la Constitución y los papeles federalistas estaba buscando desesperadamente en los comentarios algo de ayuda aquí. La Constitución empieza con nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de América. Y eso es importante porque significa que la responsabilidad de este país recae en el pueblo, no en el gobierno, porque la Constitución lo que hace es formar un gobierno. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de América, para formar una unión más perfecta. Eso significa que entendemos que no somos perfectos, que somos un proyecto en construcción. Y Estados Unidos siempre ha sido eso. América es una nación de ideas. No somos Rusia, con una historia ligada a la tierra. No somos China, con una historia unida al territorio. No somos ninguna de esas naciones europeas que han librado guerras eternas por sus distintas visiones nacionales. Somos una nación basada en una idea, la idea del libertarismo, aplicada de forma imperfecta.
No estoy aquí diciendo que seamos perfectos. No estoy leyendo los comentarios, pero seguro que hay gente diciendo, anda ya, Ritter. Vale, pero el punto es este. Sé que teníamos esclavitud cuando se escribió la Constitución. ¿Cómo podríamos ser perfectos si, ya sabes, consagramos la esclavitud? Hay muchos problemas en Estados Unidos, pero la idea de Estados Unidos es que trabajemos juntos, nosotros, el pueblo, para formar una unión más perfecta y resolver esos problemas. Por eso tenemos una constitución que puede enmendarse y que de hecho se ha enmendado a lo largo de los años. Se supone que somos una nación que busca mejorar a sí misma. Y aunque hemos cometido muchos errores, hemos seguido un camino de mejora, corrigiendo muchos de los defectos que existían cuando se fundó el país. Siempre he dicho que lo que hace de Estados Unidos, en mi opinión, el mejor país del mundo, no es lo que es, sino lo que puede llegar a ser. Y Lindsey Graham estuvo al frente en una época en la que perdimos ese potencial. Renunciamos a ese potencial. Verás, yo siempre he creído que podíamos hacerlo mejor. You see, I always believed that we could do better. I always knew we had a lot wrong. Siempre supe que teníamos muchas cosas mal. Solo hay que mirar nuestra historia. Pero siempre creí que podíamos hacerlo mejor. Eso fue lo que me dio el optimismo para sentarme y decir, vale, nos han derribado, pero podemos levantarnos, sacudirnos el polvo, volver a centrarnos en nuestras prioridades, tal y como establece la Constitución, y avanzar con una actitud positiva para ser mejores, para hacerlo mejor, la promesa del potencial de ser mejores. Lindsey Graham y los suyos destruyeron esa promesa al abrazar el belicismo, al rendir el sueño americano ante un sueño israelí, al renunciar a la necesidad de mejorar nuestro país, al vincularla con otro país. Y cuando la historia se escriba, porque no se puede escribir la historia en la inmediatez del momento, puedes capturarlo, claro, debería quedar documentado. Pero la historia tiene que ser escrita por personas imparciales, que no estén emocionalmente implicadas en los hechos. Gente que pueda tomar distancia y analizar con calma lo que está ocurriendo. Cuando se escriba la historia de esta época, del 2001 en realidad, porque creo que el 11 de septiembre fue uno de esos momentos decisivos en los que lo hicimos todo mal, se verá que tomamos el camino equivocado. Nos dejamos llevar por la emoción, en lugar de seguir la dirección correcta. Y aquí estamos hoy, viendo el derrumbe de todo aquello que decimos defender, porque cuesta mucho afirmar que Estados Unidos defiende algo hoy en día. Y también cuesta explicar, de forma racional, que el país aún tiene la posibilidad de avanzar por un camino mejor, porque para poder hacerlo hay que creer en la Constitución. Y el reto que lanzo a todos los que están en tu chat y a todo el mundo es este. ¿Sabéis siquiera lo que es la Constitución? Porque no puedes sentarte aquí y decir que estás dispuesto a defender la Constitución con tu vida, como yo lo estoy, si no sabes lo que es la Constitución. No puedes defender algo que no conoces. Y la gran mayoría del pueblo estadounidense es completamente ignorante respecto a la Constitución. Por eso, ya no funcionamos como una república constitucional. Funcionamos como algo totalmente distinto. Hoy en día, lo que yo digo es que funcionamos como un culto a la personalidad porque hemos permitido que la Constitución sea sustituida por las ideas de un hombre, de un loco, que dice que no cree en la Constitución. Ni siquiera la conoce. Alguien que tú y yo conocemos muy bien fue entrevistado por este hombre para ser juez del Tribunal Supremo. Y al final, este hombre se volvió hacia él y le dijo, «No sabes nada sobre la Constitución». Y Trump respondió, «No necesito saberlo, por eso te contrato, te contrato, te contrato». Esa es toda su forma de actuar. Trump está completamente alejado de lo que debería ser la realidad de Estados Unidos. Y por desgracia, se está llevando al Congreso con él. El Congreso ya no funciona como debería y ha corrompido el tercer poder, el que se supone que es independiente, el Departamento de Justicia, el Poder Judicial. Así que Lindsey Graham pasará a la historia como uno de los protagonistas clave en la transformación de Estados Unidos, alejándola de un país con potencial para hacer el bien, con potencial para mejorar.
nos ha llevado directamente por el camino del colapso. and took us firmly on the path of collapse. Is this irreversible? History will. ¿Es esto irreversible? I am going to go down La historia lo dirá. in whatever time I Voy a seguir luchando todo el tiempo que me quede en esta tierra para que volvamos a tener la capacidad de hacer el bien. continue to struggle. Voy a seguir defendiendo la I'm Constitución. also a realist. Pero también soy realista y sé que estoy en una minoría muy pequeña y que no puedo mejorar mi posición a menos que la gente lea la Constitución. My position, Y no creo que la gente tenga ya ganas de leer la Constitución. and I don't think Creo que muchos han perdido la fe en ella porque nuestro gobierno ya no funciona de manera constitucional. because our government Así que así lo veo yo. Este es el elogio fúnebre de Lindsey Graham, el estadounidense menos americano que ha existido. Un hombre que puso a Israel por delante de Estados Unidos, que puso la guerra por delante de la paz y la corrupción por delante del Estado de Derecho. war for peace, and a man who put corruption before the rule of law. Yeah, well said, Scott. Sí, bien dicho, Scott. Para que las cosas mejoren, creo que la historia demuestra que, como tú has dicho, hay que luchar hasta el final. Eso es lo que la gente va a tener que hacer para cambiar las cosas y asegurarse de que, ya sabes, Lindsey Graham es, desde luego, su propio tipo de horror y ha dejado un rastro terrible de sangre, destrucción, caos y miseria, tanto dentro como fuera del país. Pero por desgracia, la clase política está llena de Lindsey Grahams, sean ruidosos, callados o algo intermedio. Él fue, por supuesto, uno de los más ruidosos. Pero bueno, Scott, tengo tu página web, scottroeder.com, en la descripción del video, para que la gente pueda apoyarte después del programa. Quiero asegurarme de que todo el mundo le dé al botón de me gusta. También quiero agradecer al usuario del Super Chat, Red Sparrow, Free Palestine Support Iran, por su aportación. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los moderadores por su trabajo. Dadle al me gusta antes de iros. Scott, te dejo a ti si quieres decir unas últimas palabras al público. Scott, I'll leave it to you if you have any final words for the audience. Look, everything is a work in progress. The idea Mira, that todo we es can un live trabajo in en the world proceso. is an absurdity. La idea de que podemos dormirnos en los laureles es absurda, sobre todo hoy en día. Nuestro colega Max Blumenthal estuvo recientemente en Irán, volvió y le confiscaron los dispositivos electrónicos en la frontera. Ese es el precio que se paga por hacer periodismo independiente. Hay otras personas que ahora mismo tienen miedo de regresar a Estados Unidos por el precio que tendrían que pagar por intentar contar la verdad sobre, ya sabes, acontecimientos y lugares del mundo sobre los que Estados Unidos no quiere que se sepa la verdad. Yo he pasado buena parte del verano en Rusia, aprendiendo la verdad sobre la guerra, sobre lo que está ocurriendo en Donbass, en Zaporilla, aprendiendo la verdad sobre la guerra con drones. Y ahora mi trabajo es informar de todo eso. And now my job is to report back. But I'm also preparing actively. Pero también me estoy preparando activamente para la siguiente fase de este territorio de periodismo independiente. I'm going back to En Russia. septiembre volveré a Rusia para participar en un trabajo muy importante. No se trata solo del Donbass, sino también de la seguridad en el Ártico y en las regiones bálticas. Acabo de tener una reunión muy interesante con diplomáticos chinos y parece que voy a empezar a involucrarme en cuestiones relacionadas con el control de armas. Así que no va a ser simplemente turismo. En realidad es algo muy emocionante porque ahora mismo el control de armas está muerto entre Estados Unidos y Rusia. Y uno de los factores clave es China. China había dicho antes que no iba a participar en este juego, pero la persona con la que hablé me dijo que están muy interesados en abordar este tema. Así que esta es una oportunidad para hacerlo. Tengo una invitación abierta para ir a Irán. Es complicado viajar a Irán mientras hay una guerra en marcha, y he establecido una nueva relación con Turquía que me permitirá no solo llegar allí y conectar con esa parte tan importante del mundo, sino también extenderme hacia Asia Central. Hay muchísimo potencial de trabajo en todo esto, pero ese trabajo no puede hacerse sin vuestro apoyo. La razón por la que soy un periodista independiente es porque he renunciado a cualquier tipo de patrocinio que haya corrompido a periodistas en el pasado. No se puede trabajar para los grandes medios y seguir siendo creíble, y tampoco se puede aceptar dinero de ciertos canales sin perder la credibilidad. Este trabajo solo es posible gracias
a las donaciones. This work only happens through donations. And there's a couple. Y hay un par de razones por las que me gusta venir a tu programa, Danny. Primero, me caes bien. Ya lo sabes. Con los años hemos desarrollado una relación muy buena. Segundo, aunque no estemos de acuerdo en todo, compartimos la misma visión sobre hacia dónde queremos que vaya el mundo. Así que siempre es un placer venir y compartir esto contigo. Y tercero, tienes una base de seguidores fantástica. Cada vez que lanzo una petición de ayuda, tu gente responde. Lo sé porque la relación entre las donaciones en mi página y mis apariciones en tu programa es clarísima. Y vuelvo a hacer ese llamamiento. Este último verano ha sido muy caro. Pasar 22 días en Rusia, en una zona de guerra, con todo lo que eso implica, seguridad y demás, agota los fondos. Espero que la gente esté entrando en mi página de Substack y vea que no me estoy quedando de brazos cruzados. Estoy publicando artículos que tratan sobre este tema y voy a publicar más. Tengo 2 documentales en marcha, cortos documentales que están en proceso y más artículos también. Pero todo esto ha pasado gracias a vosotros, gracias a ti, Danny, y gracias a tus seguidores y a todos los que apoyan ahí fuera. Así que quiero volver a hacer un llamamiento. Si crees que este tipo de trabajo merece la pena, voy a seguir viniendo a tu programa, pase lo que pase. El programa es gratuito, no me cuesta nada. Sé que tú tienes que cubrir tus gastos y todo eso, y eso me lleva de nuevo a mi punto. Si os gusta esto, apoyad a Danny Haiphong. Ayudadle a seguir con su trabajo, a que pueda continuar haciendo lo que hace. Danny viaja, va a China, va a otros lugares. Yo voy a intentar llevar a Danny a Rusia. De verdad quiero ir, tengo que ir. Tenemos que hablar de eso. Hay que encontrar una oportunidad. Tenemos que hacerlo. Pero sí, llevemos a Danny Haiphong a Rusia. Ahora bien, eso solo es posible con donaciones. Y por eso hago este llamamiento. Si os gusta lo que yo hago, si os gusta lo que hace Danny, apoyad a Danny en la forma en que él lo plantea. La mejor manera de apoyarme a mí es entrar en scottritter.com, que os llevará a mi página de Substack, y desde ahí ir a la página de donaciones. Acabo de actualizarla, así que podéis leer lo que estoy haciendo y ver exactamente a qué iría vuestra aportación. Y si te apetece, haz una donación. Si no, lo respeto. Pero eso es todo. Muchísimas gracias por el apoyo que me habéis dado y tengo muchas ganas de seguir trabajando con vosotros, con todos, y de que tengamos un año apasionante. De verdad, me deja alucinado el potencial que se ha abierto últimamente otra vez, gracias al trabajo que hacemos juntos. La gente está diciendo, esto es creíble, esto es importante. Así que se están abriendo puertas en Rusia, se están abriendo puertas en China, en Irán, en Turquía, y se abrirán en otros lugares también. Si esas son zonas del mundo que te interesan, ayúdame a llegar allí y a seguir informando. Sí, sin duda. Bueno, el placer es mío, Scott. Y ese es el lado positivo de lo que pasa con Estados Unidos bajo Trump. Tuvimos los mismos problemas, aunque de otra forma, con Biden. Cuanto más agresivos se vuelven los Estados Unidos, por muy terrible y dañino que eso sea para la humanidad, y lo es, también surgen oportunidades para crear más vínculos, porque hay un impulso mucho mayor hacia, como decías antes en el programa, la estabilidad. La gente quiere esa estabilidad. No la quiere solo por ser estabilidad. La quiere porque es mejor para las personas, es mejor para el desarrollo y es mejor para la paz. Es mejor para todas esas cosas que le importan a la gente que ve este programa. Así que es muy importante, sí, apoyar de verdad a quienes están intentando hacer ese trabajo, tanto en crear lazos entre personas, en construir conexiones de este tipo, como en hacer lo que hacemos nosotros cada día, ayudar a los demás a entender lo que pasa, sin el filtro del poder establecido y sin las mentiras constantes que nos repiten personas como el fallecido Lindsey Graham, o como Pete Hegseth y todo ese elenco de personajes que se benefician tanto de la guerra y la destrucción. Así que, Scott, un placer como siempre. Y a todos, no olvidéis darle al botón de me gusta.
Scott, pleasure as always. Everybody, make sure you hit the like button. That's a free way to make sure more people hear Scott. Make sure Esa es una forma gratuita de conseguir que más gente escuche a Scott, que más personas vean que hemos estado hoy en directo, y por tanto, que sea más probable que apoyen el programa. Es una manera muy sencilla y gratuita de atraer más miradas a este espacio. Por supuesto, en la descripción del vídeo están tanto la página web de Scott como su Substack, ya sabéis, su sitio web, y también todos los enlaces de este canal. Mañana volveré a las 4 de la tarde, hora del este. Perdón, el programa será un poco más tarde mañana, con nuestro amigo común Larry Johnson y el coronel Lawrence Wilkerson. Y sin más, nos vemos entonces con los últimos informes y análisis. Despedid a Scott con un me gusta. Echad un vistazo a la descripción del vídeo. Nos vemos mañana a las 4. Hasta luego. Go to the video description. See you tomorrow, 4 p.m. Bye-bye.